¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que son los conceptos orientados a objetos. Es un tema que tenemos que conocer antes de empezar en este maravilloso mundo de Java, porque Java como tal es un lenguaje que se basa en la programación orientada a objetos. Por lo tanto, vamos a ver algunos conceptos importantes. Entre ellos, pues vamos a ver lo que son objetos, vamos a ver lo que son clases, abstracciones, encapsulación, herencia, interfaces, polimorfismo, cohesión, acoplamiento, algunas asociaciones que hay entre las clases. Y es muy importante que estemos familiarizados con esta terminología, porque de eso se basa en que nosotros podamos ser unos buenos programadores, porque ya vamos a entender cómo funciona el lenguaje Java, ¿sí? Y por qué está hecho de la forma en que nosotros vamos a programar. Entonces vamos a empezar. El primer concepto importante son los objetos. ¿Qué es un objeto? Digamos que es la pregunta que nos podemos estar haciendo acá. Simplemente un objeto es una instancia, es algo que tiene un estado, un comportamiento. ¿Y a qué nos referimos con un estado? Simplemente el estado es lo que podemos llamar los atributos, el contenido. Por ejemplo, si pensamos en el objeto carro, ¿sí? El estado podría llegar a ser que, por ejemplo, que el carro tiene una marca, ¿sí? Tiene un color, tiene un modelo y tiene un peso y, bueno, todo lo que queramos ponerle de características, ¿sí? Sustantivos, por ejemplo. Pero si nos ponemos a pensar en el comportamiento, porque un carro no es simplemente ruedas y puertas y ya, pues el carro puede encender, puede acelerar, puede frenar. Entonces, a eso nos referimos con un objeto, ¿sí? Va a tener esa entidad, va a tener ese estado, va a tener ese comportamiento. Pero bien, entonces ahora vamos a ver cómo podríamos ver un objeto en UML. Esta es la nomenclatura. Así es como podemos ver un objeto ya representado en un diagrama de UML. Aquí tenemos cuenta. Fíjense que esto está empezando por dos puntos. Quiere decir que es un objeto, ¿sí? De la clase cuenta. Aquí vamos a tener unos atributos que son el número, que estamos diciendo que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener el balance, que está en $2000. Y vamos a tener en la cuenta, que es un tipo de cuenta ahorros, podría ser cuenta corriente, bueno, lo que ustedes quieran. Y aquí vamos a tener el comportamiento, que son las operaciones. Y esas operaciones, en este caso, estamos diciendo que vamos a tener un crédito, ¿sí? Vamos a hacer un crédito de esa cuenta, vamos a hacer un débito o vamos a obtener el balance de la cuenta. Esto es un objeto, ¿sí? Lo podemos ver representado así y lo vamos a ver muchas veces en los diagramas UML. UML, por cierto, es un lenguaje modelado en el cual yo represento los objetos. Yo represento muchos diagramas en los cuales se basan los lenguajes orientados a objetos. Y como Java es un lenguaje orientado a objetos, por eso es que estamos viendo este tema de esta forma. Ahora bien, ¿de dónde salen los objetos? Pues salen de lo que llamamos las clases. Las clases son como las plantillas de los cuales los objetos son creados. Eh, ¿Qué nos proveen las clases? Pues nos proveen la metadata para los atributos, es decir, todo el conjunto de atributos que me van a representar el estado del objeto. Me va a traer también o me va a proveer las firmas de los métodos. Cuando yo hablo de firmas de los métodos, estoy hablando de que un método puede tener un nombre y puede tener unos atributos de entrada y puede también tener un valor de retorno. También nos va a proveer la implementación de los métodos. ¿Y a qué nos referimos con implementación de los métodos? Nos referimos a que cada método internamente va a tener un código que es el comportamiento que va a tener ese método y es como tal la funcionalidad para la cual está hecha, esa es la implementación. Y también va a tener unos constructores. Entonces, ¿por qué tengo constructores? Porque la forma en que yo puedo instanciar objetos o puedo crear objetos es a través de los constructores. Entonces, por eso las clases nos van a proveer estos constructores. Por defecto, las clases en Java van a tener un constructor sin argumentos, un constructor por defecto. Sí, es que nosotros no le ponemos uno, nosotros podemos ponerle uno personalizado, pero por defecto van a tener uno sin argumentos ni nada,
¿Por qué? Porque es la única, yo no puedo crear un objeto de una clase que no tenga un constructor. Ahora vamos a ver un ejemplo de una clase. Entonces, ya vimos objetos, entonces ahora vamos a ver la clase. La clase, por ejemplo, como dijimos, era una plantilla, entonces en este caso vamos a tener aquí la clase cuenta, el cual va a tener un número que va a ser de un tipo específico. En este caso el tipo va a ser string. Vamos a tener un balance que el tipo va a ser long. Vamos a tener un tipo que, pues, que el tipo va a ser del tipo string, valga la redundancia. Y vamos a tener unas operaciones. Fíjense que aquí estamos colocándole ya un atributo de modificabilidad, es decir, que estamos diciendo que este crédito es público, es decir, que todo el mundo puede acceder a él. Eso ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Vamos a tener un débito, ¿okay? Que también, además de eso, va, ya aquí estamos representando que está recibiendo un argumento, que en este caso es la cantidad. ¿Cuánto voy a debitar? ¿Cuánto voy a acreditar? Y vamos a tener un get balance. Esto también, estos métodos get y set son muy conocidos en el mundo de programación orientada a objetos y se les conoce como los setter y los getter o los métodos accessor. ¿Por qué? Porque siempre van a llevar esta nomenclatura get o set, ¿sí? Es muy conocido también cuando hablamos de los famosos pojos o de teos también. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, simplemente es como un paréntesis que hago acá. Y ahora, bueno, teniendo esta clase cuenta que vemos acá, vamos a tener una instancia de esa clase cuenta, ¿sí? Fíjense que aquí no tenemos un constructor, eso quiere decir que la clase cuenta igual tiene constructor, así no lo estemos representando acá, pero en este caso tenemos un constructor por defecto, ¿sí? Y sin ningún argumento. Ya cuando instanciamos esa clase cuenta, lo vemos acá, entonces vamos a tener una cuenta origen y una cuenta destino, así es como lo estamos llamando, este es el nombre del objeto y lo que sigue después de los dos puntos es la clase a la cual pertenece ese objeto. Entonces, si yo tengo aquí origen y destino, quiere decir que estos dos objetos van a pertenecer a la misma clase, por lo tanto, ambas van a tener número, balance y tipo. En la cuenta origen voy a tener los mismos atributos, número, balance y tipo, un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, un balance de $2000, cuenta tipo de ahorros. Y en la cuenta destino voy a tener el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con un balance de $3000 y la cuenta es del tipo ahorros. Ahora bien, conociendo el concepto de clase, ahora vamos a remitirnos a otro concepto que es la abstracción. ¿Y qué son las abstracciones? Simplemente es una representación de algo del mundo real, ¿sí? En las abstracciones, generalmente nosotros quitamos el comportamiento y los datos y simplemente colocamos una cajita, ¿sí? Sin nada, es decir, yo podría colocar una abstracción por ejemplo, del tipo contador, ¿sí? La podría colocar absolutamente sin ningún atributo, sin ningún comportamiento. No es obligatorio colocarlo, pero si yo lo quiero poner, pues está bien. Aquí quiero resaltar algo muy importante y es que la abstracción no simplemente son cosas tangibles del mundo real como lo hablábamos, por ejemplo, el objeto carro, ¿sí? La clase, la clase car o cualquier otra clase. También puede ser objetos intangibles, ¿sí? Como por ejemplo lo que hablábamos, no sé, una cuenta, ¿sí? Una cuenta no es algo tangible, no es algo que yo pueda tocar, ¿sí? Es algo más digital. Entonces yo puedo representar cosas del mundo real, pero no necesariamente tienen que ser cosas tangibles. Ahora bien, digamos que si hablamos de abstracción, hay un concepto importante y es que nosotros podemos decir que existen distintos tipos de abstracciones, ¿sí? Cuando nosotros estamos modelando y estamos sacando las clases que va a tener nuestro problema, nuestro dominio, podemos decir que tengo una clase que se llama contador que va a tener únicamente tres atributos. Para este caso, voy a tener nombre, apellido, salario, ¿sí?
y voy a tener dos métodos que se van a llamar incrementar salario y hacer contabilidad. ¿Sí? Aquí voy a tener un nivel de abstracción diferente, un detalle diferente, y eso es lo que quiero que nos fijemos. Entonces aquí en la clase contador voy a tener un nombre, un apellido, un salario, pero además de eso voy a agregar dos atributos más que son ubicación y religión. Le voy a agregar un método más que es ejecutar auditoría. Observen que las dos clases representan la misma abstracción que es un contador, ¿sí? Una persona que es un contador. Pero cada una de ellas está representando un nivel de abstracción totalmente diferente. ¿Cuál es más detallada? La de la derecha, ¿verdad? ¿Y por qué yo necesito eso? Pues precisamente porque dependiendo del problema, dependiendo del contexto, ustedes van a necesitar o más detalle o menos detalle, un mayor nivel de abstracción o un menor nivel de abstracción. Por ejemplo, aquí, ¿para qué necesitaría yo la ubicación? Puede ser que en mi contexto de este problema yo necesito saber en dónde están ubicados los contadores para asignarles los clientes dependiendo de su ubicación, ¿sí? Pero pueda que para este otro contexto de problema, yo no necesito eso porque es un contador dentro de mi empresa y ya sé que él tiene que venir todos los días a la empresa y no me interesa pues, en dónde está localizado. Entonces, son dos contextos, dos dominios diferentes, ¿sí? Dos problemas diferentes, pero se está representando, se está abstrayendo la misma clase, en este caso, contador, la misma abstracción. Ahora veamos otro concepto importante que es la encapsulación. Y así como su nombre lo dice, no sé si ustedes conocen las cápsulas, creo que todas las conocemos, las cápsulas de las farmacias, cuando nos venden las pastillitas, las cápsulas de las naves espaciales. A eso se refiere esta encapsulación. Encapsular el comportamiento y nosotros no sabemos lo que hay adentro. Por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos una cápsula para la gripa, nosotros no la tomamos, pero no sabemos qué tiene internamente la cápsula, ni nos vamos a poner a mirarla ni a destaparla. Sí, bueno, a menos que miremos los ingredientes ahí en la caja, sería la forma de saberlo, pero tampoco sabemos en qué proporción trae cada uno de esos ingredientes. ¿Sí? Lo mismo que si yo estoy, por ejemplo, estamos manejando un vehículo, nosotros ya sabemos manejar un vehículo y sabemos cómo acelerar, cómo frenar, cómo manejar, cómo maniobrar, pero no nos interesan los detalles. ¿Sí? Esto es ocultar los detalles de cómo está funcionando la maquinaria, el motor. No tenemos que ser unos mecánicos expertos para poder manejar un vehículo y si se dan cuenta yo me puedo cambiar de vehículo y puedo seguir manejando otro vehículo de la misma manera, ¿sí? Muy similar, sin necesidad de conocer sus detalles internos. Entonces a eso se refiere la encapsulación, es ocultar esa información porque no me interesa que las personas conozcan el detalle, simplemente que conozcan la interfaz, que conozcan lo exterior, el contrato que les voy a dar, que solo conozcan esa capa exterior para que me puedan manipular, ¿sí? Y no necesitan conocer absolutamente nada del detalle. Esto, digamos que puede limitar el alcance de los bugs y digamos que otra ventaja de encapsular es que el propósito, por ejemplo, de las clases o de los métodos, se va a detectar en la firma, ¿sí? Y yo internamente voy a poder cambiar mi implementación, es decir, mi lógica de código, y las personas, los clientes que van a estar utilizando, por ejemplo, mi clase, pues simplemente van a ver ese método que está ahí y no van a tener que ver cómo lo estoy haciendo yo internamente, si estoy usando ciclos, si estoy usando una lógica espagueti, si estoy usando una lógica buena o mala, no lo van a saber. Ahora veamos uno de los conceptos más importantes en la programación orientada a objetos, que es el de la herencia. ¿Y en qué consiste? La herencia simplemente es que yo heredo, en este caso que heredo, heredo comportamiento y puedo extenderlo, ¿sí? Entonces, cuando estoy heredando, ¿sí? Lo que quiero es extender el comportamiento que tengo actualmente. Por ejemplo, si yo tengo una clase que se llama figura geométrica, ¿sí? Y quiero heredar de ahí, entonces puedo decirle que círculo
hereda de figura geométrica, ¿sí? Pero el círculo ya tiene más características, ¿sí? Y además, pueda que yo quisiera de círculo, puedo heredar también y decir que el óvalo, ¿sí? Tengo un óvalo, entonces un óvalo podría decir que es un mismo círculo, pero con otra característica adicional, y es que está ovaladito. Es extender como tal mi comportamiento. ¿Yo qué hago cuando tengo herencia? Heredo atributos. También otra de las cosas que puedo heredar son los métodos, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver que hay unos atributos que se pueden heredar y otros que no, ¿sí? Dependiendo del modificador de accesibilidad, pero es algo que veremos más adelante. También puedo cambiar los métodos, el comportamiento de los métodos existentes, que es a lo que le llamamos override. Entonces yo puedo tener como que, no sé, una clase pato, ¿cierto? Y de esa clase voy a heredar un, no sé, un pato salvaje, ¿sí? Y ese pato salvaje, pues, no sé, va a volar, va a tener el método volar y va a volar a X velocidad. Pero si tengo otro pato, por ejemplo, un pato que no vuele, entonces ese método volar, pues ya va a ser otra cosa, o va a volar más lento dependiendo de la clase que esté heredando. Entonces yo puedo también modificar ese comportamiento. Una cosa importante acá es que Java no soporta multiherencia. Es decir, yo no puedo en Java no puedo heredar de varias clases. ¿A qué se refiere con esto? Que es que si yo quisiera, por ejemplo, que una clase herede de varias clases, no es posible, pero por ejemplo en otros lenguajes como C++ sí es posible. En Java esto lo suple lo suplimos con interfaces que ya las vamos a ver más adelante, pero es importante tener en cuenta que Java, una clase solo puede heredar de una clase y no de varias clases al mismo tiempo. Un objeto en herencia es un objeto subclase, es un objeto de su superclase. Así como puedo decir, un cuadrado es una figura geométrica, un perro es un animal. Bueno, vamos a ver un ejemplo de herencia. Entonces, aquí vemos que arriba tengo una clase que se llama vehículo. Recuerden, esto de acá es el estado que tiene un identificador, un peso, un color, y aquí abajo es el comportamiento, ¿sí? Cuando vean este más, significa que es público. Y cuando vean un menos, significa que es privado. Ya más adelante, como les digo, vamos a ver un poquito mejor este concepto. De vehículo, yo estoy heredando un vehículo que se llama bicicleta, ¿sí? Una bicicleta es un vehículo. Y también estoy heredando vehículos con motor, que ya son los que, pues, evidentemente tienen motor. Y estos vehículos con motor, a su vez, puedo heredar vehículos como moto, un coche o un camión. Entonces, la herencia puede ser tantos niveles como yo quiera. Ya van a ver, el mismo lenguaje está hecho de esta forma, está hecho con programación orientada a objetos. Entonces, ustedes están programando en un lenguaje que es orientado a objetos, pero que también está hecho orientado a objetos. Entonces, ustedes, todas las clases que van a ver en Java están basadas en conceptos como este que estamos viendo aquí ahora, que es el de herencia. Ahora veamos un poco el tema de clases abstractas. Las clases abstractas son clases que no pueden ser instanciadas. ¿Por qué no pueden ser instanciadas? Porque están hechas para que alguien las herede y las instancie, ¿sí? ¿Y para qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque las clases abstractas, yo obligo a que se cumpla un contrato, porque las clases abstractas tienen atributos que son heredados en las clases que la heredan, tienen constructores, ¿sí? Que también son heredados, y las clases concretas son las que proveen la implementación, es decir, ¿a qué le llamamos una clase concreta? Es a la clase que hereda de una clase abstracta. De identificar que una clase es abstracta, tenemos la palabra reservada abstract. Esto es un concepto de UML y lo van a ver así en los diagramas de UML. Ya vamos a ver más adelante cómo sería esto. Por ejemplo, figura regular, en este caso, algunas veces ustedes van a ver acá entre corchetes la palabra clave abstract, que era la que les comentaba ahorita, pero otras veces simplemente lo van a ver así simplemente como una, así como letra cursiva. Entonces aquí tenemos una figura regular en el cual tenemos dos atributos, número lados, tamaño lados, perímetro, en este caso
Fíjense que perímetro ya tiene una implementación y área que como está cursiva, entonces significa que está vacía, no tiene ninguna implementación. Heredar de esta clase abstracta, mi clase triángulo y mi clase cuadrado van a heredar el número de lados, el tamaño de lados, ¿sí? Y aquí van a heredar el perímetro eh, con la clase, con la implementación que tenga esta clase en este momento y los va a obligar a que implementen el método área, ¿sí? No es lo mismo hallar el área de un triángulo que hallar el área de un cuadrado. Entonces, en esta clase abstracta yo estoy obligando a que todas las clases que hereden de esta clase figura regular van a tener que implementar su método área, porque cada área de cada figura pues va a ser calculada de una forma diferente. El perímetro yo lo podría override, como hablábamos antes, es decir, lo puedo sobreescribir y crear mi propio método de perímetro o puedo dejar el por defecto que ya tiene acá mi clase de implementación. Esto simplemente es una clase abstracta. Bueno, entonces ahora sí hablemos de lo que son las interfaces. Las interfaces son un concepto bastante importante en Java y simplemente me van a definir el contrato. Son muy parecidas a las clases abstractas, solo que en las interfaces yo no tengo implementaciones, bueno, al menos hasta la versión de Java 8 que hay una ligera variación, pero en general las interfaces no tienen atributos, no, digamos que todos los métodos que yo voy a definir en las interfaces son abstract, ¿sí? Los constructores no están permitidos porque yo nunca voy a poder instanciar una interfaz y las subinterfaces están permitidas, es decir, yo puedo tener herencia dentro de las interfaces, puedo heredar una interfaz de otra y de otra y de otra, ¿sí? Recuerden cuando les mencionaba que la forma en que compensa el método de no tener multiherencia lo hace a través de las interfaces. Yo sí puedo, en una clase, sí puedo implementar varias interfaces. Ahora veamos un ejemplo de interfaces. Aquí vemos esta interfaz que se llama, esto se le conoce como estereotipo en el mundo de UML. Y aquí vemos una interfaz que se llama Movable, ¿sí? Tiene varios métodos, uno es move up, o sea, mueve hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, derecha, ¿sí? Entonces, las clases que implementen o que hereden de esta interfaz, ¿sí? Que implementen esta interfaz, pues van a tener que declarar estos métodos obligatoriamente, así como lo vamos a ver acá. Por ejemplo, un punto va a tener que implementar estos métodos y este círculo va a tener que implementar esos métodos. Aquí no vamos a tener absolutamente ninguna implementación como si lo teníamos en las clases abstractas. En este caso, el círculo pues le va a agregar un radio y un centro y el punto le va a agregar pues las coordenadas respectivas. Y pues también puedo agregar más métodos, los métodos que yo quiera. Bueno, ahora hablemos de un concepto importante que es el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad también de que una clase se pueda comportar de una forma determinada en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, las variables pueden ser asignadas a distintos tipos de objetos, pero en tiempo de ejecución es que nosotros vamos a saber cómo es que se va a comportar. Por ejemplo, yo puedo tener una figura geométrica, ¿cierto? Pero hasta que no esté en tiempo de ejecución, es decir, hasta que mi programa no esté corriendo, no voy a saber si se va a dibujar como un círculo, como un cuadrado o cualquier otra figura. Vamos a ver aquí un ejemplo, digamos que bastante claro. Aquí tenemos un diagrama de clases en el cual el empleado, aquí tenemos una clase de empleado del cual de empleado están heredando la clase manager, o sea, director e ingeniero, ¿sí? Aquí tengo unos objetos que pues, de esta clase, de estas clases que están acá. Entonces, Katy es directora, Fred, el objeto Fred, que es del tipo ingeniero, y el objeto Samantha, que es de tipo ingeniero. O sea, tenemos dos ingenieros y un director. Y tenemos también, pues, un listado de estos empleados, ¿no? Un listado de empleados. Aquí ya tengo, bueno, ya vamos a ver más adelante un poquito los detalles de la programación,
Pero esto simplemente es un main, es el punto de entrada por el cual yo voy a manipular todo esto. Entonces, cuando yo tengo en mi programa algo como esto, voy a decirle, voy a crear un listado de equipos. Entonces, voy a llamar por allá un método que me va a retornar el listado de equipo, el listado de las personas, de los empleados. En este caso me va a retornar a Katy, a Fred y a Samantha, ¿cierto? Yo los voy a recorrer, cada uno de ellos, y les voy a aumentar el salario al 10%. Digamos que hubo una política genial, de esas que nos gusta en la empresa, y a todos nos van a subir el 10%. Uf, qué bueno eso. Pero entonces voy a recorrer cada uno de ellos, ¿sí? Y le voy a decir que voy a obtener el empleado uno por uno, ¿sí? Y a cada uno de ellos le voy a aumentar el salario. Fíjense aquí algo muy importante. ¿Cómo hace él para saber acá a quién le va a aumentar el salario? ¿Sí? Si estoy hablando que estoy viendo, perdón, estoy viendo a empleado. Pero aquí no le estoy diciendo si es un ingeniero o es un director. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace él para saber eso? ¿Cómo hace él para saber si accede al método de manager o al método ingeniero? Ya sabemos que los que están implementando realmente el método de aumentar salarios son estos y estos. Quiere decir que esta muy probablemente va a ser una clase abstracta o una interfaz que tiene el método aumentar salario, pero que no lo implementa, sino que los que lo van a implementar son manager e ingeniero, es decir, director e ingeniero. Pero él, como sabe, en tiempo de ejecución, a cuál de los dos se está refiriendo. Entonces, a eso es que se refiere el polimorfismo. Él, en tiempo de ejecución, sabe que cuando esté recorriendo esto y vaya por Katy, ya sabe que Katy es del tipo directora, entonces a Katy le va a aumentar el salario según las políticas y reglas que tenga un director. Pueda que le aumente el 10% más otra comisión adicional interna que está para los directores, ¿no? Y cuando vaya a Fred y a Samantha, él ya sabe que es un ingeniero y ya sabe que solo le va a aumentar el 10% más ninguna otra comisión. De eso se trata el polimorfismo y quiero que entiendan el poder que tiene esto, ¿sí? Porque esto es una de las cosas que es bastante importante y es que debemos programar siempre casi tendiendo hacia interfaces y clases abstractas y no hacia clases concretas, es decir, siempre refiriéndonos a esta clase acá, empleado, que es la clase abstracta o la interfaz, para que a partir de ahí nosotros podamos generar ese comportamiento dinámico y eso lo vamos a ver en muchos, en el mismo Java y en muchos de los problemas con los cuales nos vamos a encontrar. Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que es la cohesión, ¿sí? La cohesión es que mis clases tengan un único propósito, ¿sí? Único propósito. ¿A qué se refiere esto? Pues que una clase no haga de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se convierte en un antipatrón, el antipatrón de las clases blob. Y bueno, un antipatrón, para que sepan, es una práctica que no está bien vista, ¿sí? Entonces, mi clase debería limitarse a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo contrato, no sé, un contador para una empresa, pues no lo voy a poner a hacer programación y hacer tareas de finanzas y hacer otro tipo de tareas que no son las de él. Él tiene que hacer la contabilidad para que la haga bien, ¿sí? A eso es que se refiere la cohesión. Entonces, debo tener una alta cohesión y eso es lo que se refiere cuando hablamos de alta cohesión, es una buena práctica. Debo tener una alta cohesión. ¿Por qué? Porque eso significa que mis clases están hechas e implementadas para lo que fueron definidas. Cuando tengo una baja cohesión, es ese tipo de cosas, es el todero, ¿sí? Como cuando nosotros somos ingenieros de sistemas o programadores y nos ponen a hacer pruebas, nos ponen a desplegar en producción y hacemos de todo, ¿no? Que a mí me tocó alguna de esas épocas en las cuales el programador tenía que hacer todo, pasar a producción, responsabilizarse, levantar el requerimiento, mejor dicho, tenía que hacer de todo, yo no era responsable de todo, ¿no? Me acuerdo que mi jefe me decía, tú eres el responsable, tú eres el responsable. Y esas palabras, pues, nunca se me van a olvidar.
eh, después de tantos años, porque pues es algo cómico, pues uno era un todero realmente. Bueno, en esta cohesión que vamos a ver ciertas ventajas y es que el código es más fácil de mantener porque las clases están hechas para lo que fueron realmente hechas. Y se puede hablar de cohesión no solamente a nivel de clases, sino a nivel de métodos y a nivel de componentes. Cuando hablamos de componentes, un componente es un conjunto de clases, entonces yo también puedo hablar de cohesión a nivel de los componentes, ¿no? Que todas las clases están formando ese componente y con la funcionalidad que hace componente, pues está hecho para lo que es, ¿sí? Entonces, la cohesión, si se dan cuenta, es algo que eh, a veces es difícil de lograr, ¿sí? Digamos que en la teoría es muy, muy fácil, pero en la práctica a veces es difícil de lograr porque a veces por pereza o por temas de rediseño, por no hacer un refactor, tendemos a colocar métodos donde no deben ir. Miremos un ejemplo de cohesión. Por ejemplo, aquí tenemos un servicio, unos servicios de un sistema, una clase que se llama servicio sistema, en el cual tenemos, esto es un sistema de nómina en el cual tenemos crear empleado, crear departamento, tenemos login, logout, ese es el comportamiento, tenemos borrar empleado, borrar departamento, obtener empleados por nombre. Si se dan cuenta, este servicio de sistema de nómina hace todo en una misma clase. Si yo quisiera bajarle la cohesión a esto, porque tiene una cohesión perdón, aumentarle la cohesión a esto, porque en este caso tiene una cohesión muy baja, ¿sí? Es decir, la clase hace de todo y quiero aumentar la cohesión, tener una alta cohesión. Entonces voy a empezar a separar esto y hacer un refactor y a separarlo en clases. Entonces, lo que es login y logout lo voy a pasar a un servicio que se llama login service y ahí sí login y logout va a estar cohesionado, altamente cohesionado con login service porque es únicamente para eso, es que sirve este servicio de login. Y nos vamos a dar cuenta que crear empleado y borrar empleado y get empleados by name también puede ir en otra clase que está relacionada únicamente con el tema de los empleados. Y asimismo puedo hacerlo con departamento. Entonces yo puedo sacar el tema de crear departamento y pasarlo a una clase que se relacione únicamente con el tema de los departamentos de una empresa. Creo que con esto nos queda claro cuál es el concepto de cohesión. Bueno, ahora hablemos un poco de acoplamiento, ¿sí? El acoplamiento es el grado en el cual nuestras clases dependen de otras, ¿sí? ¿Qué tanto dependes tú de tus padres? ¿Ah? Eh, ahí es donde tú puedes decir, estás altamente acoplado con tus padres o bajamente acoplado. Bueno, es todo lo contrario de la cohesión, ¿no? Aquí lo que buscamos es tener un bajo acoplamiento. No quiero depender de mis padres, no quiero depender de mi novia, solo quiero depender de mí mismo. Entonces, entre menos dependencias tengas con otras clases, pues vas a estar mucho mejor, porque no dependes de otras personas, no dependes de otras clases. Aquí lo que se está buscando es un bajo acoplamiento, ¿sí? De esta forma, las clases van a ser mucho más fáciles de mantener, vamos a tener una mejor flexibilidad, ¿sí? Y pues también podemos hablar de acoplamiento también a nivel de componentes, a nivel de métodos, de paquetes, bueno, todo eso también lo podemos hablar de este modo, al igual que como lo hacíamos con la cohesión. Recuerden, hacer de todo es un antipatrón. Entonces, el acoplamiento también hace que yo tenga más clases, pero pues que también tenga esa flexibilidad digamos, que para evitar esa dependencia y en el momento que yo haga un acoplamiento, por ejemplo, haga un bajo acoplamiento, no es fácil de lograr, tenemos que tener en cuenta eso porque es imposible que las clases no se relacionen, es imposible que yo no me relacione con mis padres, es imposible no generar una dependencia, si sea sentimental o no económica, ¿sí? En cualquiera de las dos vías, pero lo que tenemos que tender es a bajar un poquito el aplicamiento, a disminuirlo. No quiere decir que vamos a tener clases completamente aisladas, porque esto es imposible de lograr. Ahora veamos un cuadro que nos puede servir un poquito para comprender mejor este concepto de cohesión versus acoplamiento
que viéndolos juntos se puede llegar a entender un poco mejor. Por ejemplo, lo peor que nos puede pasar en la programación es tener un código con baja cohesión, es decir, que las clases hacen de todo, ¿sí? Y un alto acoplamiento. ¿Qué es lo que realmente nos debería pasar? Es tener una alta cohesión, es decir, que las clases fueron hechas para lo que realmente están programadas, y tener un bajo acoplamiento, es decir, que disminuyamos la relación entre las distintas clases. ¿Sí? Eso es el mejor escenario. Pero muchas veces no tenemos ni un mal escenario ni un buen escenario, es decir, es imposible llegar a la perfección, ¿no? Ni menos en software. Entonces, aquí donde tengo estas dos interrogaciones, y es que cuando tenemos, por ejemplo, hablando de cohesión, queremos tener una alta cohesión, queremos en este cuadrante de acá, que es porque queremos favorecer la cohesión sacrificando el acoplamiento. Esto es un trade-off, ¿no? Al favorecer la cohesión vamos a tener clases mucho más grandes, ¿sí? Pero también vamos a tener un alto acoplamiento, porque por ejemplo yo podría llegar a tener una clase que maneje JavaScript, CSS y DOM, ¿sí? Es totalmente cohesionada, porque está hecha solo para eso, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver detalladamente, hay cosas que se pueden llegar a separar, porque estamos mezclando lo que es CSS con JavaScript y con el DOM, y eso se podría llegar a separar, pero pues digamos que pues, eso ya nos va a mejorar el acoplamiento, ¿no? Pero si quisiera hablar de cohesión al 100%, entonces lo tendría en una sola clase, pero entonces ya empezaría a tener clases demasiado grandes, ¿sí? Por eso tengo que llegar a ese nivel. Entonces, si nos vamos al otro lado, que es, voy a favorecer acá, por ejemplo, voy a favorecer el acoplamiento, entonces voy a tener un bajo acoplamiento, pero pero una baja cohesión, ¿sí? Entonces, al tener un bajo acoplamiento quiere decir que va a tener muchas clases, ¿sí? O más clases, por lo menos. ¿Por qué? Pues porque las clases se van a dividir, ¿sí? Pero también van a haber muchas relaciones entre ellas. Y bueno, y ahí en este caso puedo llegar a sacrificar un poquito la cohesión. Esto es un trade-off, como les estaba diciendo, y no es que tiendan a que todo sea el escenario perfecto, que sea una alta cohesión y un bajo acoplamiento, sino que sea un trade-off entre estas cosas. ¿Qué me interesa más? Es decir, si yo veo que hay una clase que tiene, no sé, algo que se puede llegar a separar y que eso es muy reutilizable, entonces lo puedo hacer, ¿sí? Cuando yo separo, empiezo a generar más clases, ¿cierto? Se va a hacer un poquito más complejo el modelo, ¿sí? Pero a la larga voy a generar que las otras clases dependan de una clase común, y eso me va a generar un alto acoplamiento, ¿sí? Si yo quito eso si yo quito esa clase común y lo separo en las clases, ¿sí? Pues voy a mejorar la cohesión, ¿sí? Pueda que sí, voy a mejorar la cohesión, pero el acoplamiento, pues digamos que, bueno, puede ser mejor o mayor. Esto es dependiendo, ¿no? Esto es dependiendo del problema, dependiendo del contexto. Pues yo les digo, no hay una sola respuesta para este tema de la cohesión y el acoplamiento, sino que deberíamos tender a algo intermedio entre estas dos cosas. Bueno, ahora veamos algo de las relaciones, ¿sí? En las relaciones, eh, son las relaciones que nosotros podemos llegar a tener dentro de las clases. Esto tiene que ver con el acoplamiento que hablábamos antes, ¿no? Evidentemente las clases se tienen que relacionar unas con otras. No es viable, no es posible tener clases que sean totalmente independientes y que no se comuniquen con nadie, porque entonces el programa, el concepto de sistema no existiría. En las relaciones tenemos relaciones de asociaciones, de herencia, de dependencia. Las que más vamos a ver son estas de asociaciones, como son, por ejemplo, estos tipos de asociaciones: simple, inversa, reflexiva, agregación, composición.
Y dentro de la herencia podemos ver dos conceptos que son la especialización y la generalización, que en últimas son dos conceptos casi muy similares. Veamos algo de asociaciones. Aquí, por ejemplo, en esta asociación podemos ver una clase que dice un jugador participa, ven que aquí en la asociación yo le puedo poner un nombre, ¿sí? Participa en un equipo. A eso le llamamos una asociación simple. A este acá, vamos a recordar aquí un poquito, sí, este acá se le denomina la asociación inversa, que es la que vimos acá, inversa, ¿sí? ¿Y por qué es inversa? Porque un jugador participa en un equipo, pero el equipo emplea a un jugador, ¿sí? Entonces, una relación en doble vía. Y hay otra asociación que se llama la reflexiva, que es yo me autollamo. Entonces, por ejemplo, yo como una clase de ocupante de automóvil, puedo, puedo ejercer un rol de conductor, ¿sí? Conduzco un conductor, pero también puedo hacer de pasajero, ¿sí? Un ocupante de un automóvil, o puede ser un conductor o puede ser un pasajero, ¿sí? Entonces, esa es una relación, eh, ¿cómo le llamamos? Reflexiva, ¿no? Ahora, los otros tipos de asociaciones, este es el de composición, en el cual la empresa tiene un empleado, ¿sí? Pero el empleado, pues digamos que solo existe bajo el concepto de empresa, ¿sí? Es decir, si la empresa deja de existir, este señor también va a dejar de existir. Ahora, si vemos desde el lado de la agregación, ya esto no es una relación fuerte, es una relación más débil, es decir, que estas dos entidades son independientes. En este caso, el cliente, ¿sí? El cliente, la empresa puede tener cero o muchos clientes, y un cliente, pues, puede pertenecer a una o muchas empresas. Como un cliente puede pertenecer a una o muchas empresas, entonces si la empresa se acaba, este cliente no va a dejar de existir, sigue existiendo. Esta es la relación que hay entre estas dos. Aquí, si el empleado, como solo puede pertenecer a una sola empresa, bueno, estoy asumiendo que un empleado solo pueda tener un trabajo, entonces si la empresa deja de existir, pues ya el empleado deja de existir. Esa es la composición. Y solo se diferencia porque este tiene rellenito el rombo y este lo tiene pues blanquito. No más. Ahora hablemos de lo que una relación, de lo que son la herencia, las relaciones de herencia. Especialización y generalización son dos conceptos muy sutiles, muy parecidos, simplemente uno se basa en que uno se basa en las diferencias y el otro se basa en las similitudes, pero son generalmente dos conceptos muy similares. En la teoría, en la práctica más bien, casi no se distinguimos entre esas dos, sino simplemente hablamos de herencia. Y aquí hablamos de herencia, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos un animal, ¿sí? Que tiene un método que se llama respirar, y aquí el pez hereda de animal, el perro hereda de animal y el gato hereda de animal. Como esto, como se dan cuenta, aquí no está representado respirar. ¿Por qué? Porque todos están heredando el mismo método respirar, ¿sí? Si yo quisiera, si el gato respirara de forma diferente a un perro, pues entonces, digamos que yo podría hacerle override, ¿sí? Aquí y crear mi propia implementación de respirar. Pero como no es así, entonces digamos que asumamos que todos respiran de la misma forma. Lo que sí es que el pez, el perro y el gato van a crearle métodos nuevos de la forma en que, no sé, cómo se comunican o cómo se mueven o lo que sea. En este caso el perro ladra, el gato maulla y el pez nada, ¿sí? Entonces es la forma en la que yo heredo, digamos que yo puedo heredar métodos. Esto, digamos que aquí podemos decir que esto es una clase abstracta porque se está heredando una implementación, o también puede ser una clase concreta, ¿sí? Yo no necesariamente tengo que heredar de clases abstractas, sino que también puedo heredar de clases concretas, ¿no? En este caso, yo creo que esto sería más bien una clase concreta. Si no, pues también lo podría volver una clase abstracta. Eso ya depende del problema, ¿no? Si yo quisiera instanciar animal sin saber qué tipo de animal es, pues yo colocaría esto como una clase concreta. Pero si para mí instanciar una clase, es decir, crear un objeto animal, no tiene sentido sin saber qué tipo de animal es, pues entonces debería ser una clase abstracta o una interfaz.
Bueno, aquí tengo un ejemplo de relaciones, para que veamos un poquito una mezcla de las cosas, de las relaciones que hemos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, el departamento. ¿Sí? El departamento, fíjense que está relacionado con uno o más empleados, ¿cierto? Y un empleado solo está relacionado con un departamento. ¿Sí? Aquí tengo los nombres de las relaciones. Esos nombres yo se los puedo dar. Y aquí, por ejemplo, tengo, vea, que un manager está relacionado con a un solo departamento, ¿sí? Y además tengo que el manager y el ingeniero heredan de la clase empleado. Así es como ustedes pueden empezar a leer los diagramas UML. Y esto lo que van a ver mucho en programación Java. Siempre que vayan a hacer un programa en Java, yo les recomiendo que hagan este tipo de diagramas, así sea a muy alto nivel, a una abstracción de alto nivel, como ya vimos. ¿Sí? Porque esto les va a ayudar a entender el problema y antes de, como se dice, empezar a echar código, piensen un poquito en el problema, piensen un poquito en cómo se van a relacionar sus clases, su dominio, para que puedan no perder, para que no vayan a perder el tiempo, sino que vayan a hacer algo que ya sea coherente y que ya tengan como un camino, ¿no? Eso es como cuando hacen también un modelo entidad-relación. Ustedes no llegan y empiezan a crear tablas a destajo, es una mala práctica, sino que primero crean un modelo entidad-relación, lo validan, lo miran y ya una vez que tengan una versión más o menos funcional, entonces ahí sí empiezan a crear las tablas y a generar todos los scripts. Entonces aquí es prácticamente lo mismo. Bueno, hasta aquí llega este capítulo de conceptos orientados a objetos. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.